y bienvenidos a Historia en Celuloide. En esta ocasión tengo el placer de presentar la película 300 de Zack Snyder y basada en el cómic homónimo del popular Frank Miller, el cual está a su vez basado en la película Los 300 Espartanos o El León de Esparta en español, de 1962. Miller quedó fascinado con la película de niño, la cual narra la épica gesta del rey Leónidas, que junto a sus 300 espartanos se cubrieron de gloria al enfrentar a cientos de miles de persas en el paso de las Termópilas, lo cual le inspiró a crear uno de sus cómics más influyentes. Esta historieta, a su vez, inspiraría a Zack Snyder a perseguir una adaptación cinematográfica única, que destacara entre los típicos filmes peplum, en la que llegó a utilizar las mismas páginas del cómic como storyboard, además de una notoria dependencia en efectos especiales y filtros por computadora para la fotografía e iluminación, lo cual funciona muy bien aquí, ya que deja claro que está basada en una novela gráfica. Si bien, debido a su origen, esta alucinante película está plagada de imprecisiones históricas, y es que ni Snyder ni Miller tenían la intención de hacer un documental con esta obra, sino resaltar el valor, brutalidad, honor y patriotismo de los antiguos espartanos, con resultados más que satisfactorios. Si bien estas cosas acarrearían algunas críticas sobre la violencia gratuita en el filme, así como sonadas críticas de parte de los gobiernos del Medio Oriente, particularmente de Irán, pues según ellos reflejaba a la antigua Persia como una tiranía esclavista, barbárica y decadente, siendo acusada hasta de racismo al comparar a los persas con los masculinos espartanos, y subsecuentemente censurada en Irán. Teniendo en cuenta que el año en que esta película se realizó fue el 2006, por lo que la invasión y guerra de Irak todavía estaba fresca en las mentes colectivas. La película comienza en el 480 a.C., describiendo la vida de Leónidas I, desde la infancia hasta su reinado a través de la doctrina espartana. Un heraldo persa llega a las puertas de Esparta exigiendo la tierra y el agua como muestra de sumisión al rey Jerjes. Los espartanos responden arrojando al enviado al pozo. Leónidas luego visita a los éforos, proponiendo una estrategia para hacer retroceder a los persas numéricamente superiores a través de las Termópilas. Su plan consiste en construir un muro para canalizar a los persas en un paso estrecho entre las rocas y el mar, y de anular de esa manera su ventaja numérica. Los éforos consultan al oráculo, quien decreta que Esparta no puede ir a la guerra durante las festividades religiosas de Caneas. Leónidas se va enojado. Aparece entonces un agente de Jerjes, recompensando a los éforos por su apoyo encubierto. Leónidas entonces reúne a 300 de sus mejores soldados de sus guardaespaldas personales. A ellos se unen en el camino unos pocos miles de arcadios. En las Termópilas construyen el muro utilizando exploradores persas asesinados como mortero. Estelios, un soldado espartano de élite, ordena a un emisario persa enfurecido que regrese a sus líneas y advierta a Jerjes que enfrenta a hombres libres aquí, después de cortarle el brazo. Mientras tanto, Leónidas se encuentra con Efiliates, un espartano deforme cuyos padres huyeron de Esparta para evitar el infanticidio ritual. Efialtes pide redimir el nombre de su padre uniéndose al ejército de Leónidas, advirtiéndole de un camino secreto que los persas podrían usar para flanquear y rodear a los espartanos. Aunque simpatizante, Leónidas lo rechaza, ya que su deformidad le impide sostener el escudo lo suficientemente alto, lo que puede comprometer la formación de la falange. La batalla comienza poco después. Los espartanos repelen oleada tras oleada del avance del ejército persa. Jerjes se acerca entonces personalmente a Leónidas y le ofrece riqueza y poder a cambio de su sumisión. Leónidas declina y se burla de la calidad inferior de los fanáticos guerreros de Jerjes. En respuesta, Jerjes envía a su guardia de élite, los Inmortales. Los espartanos, sin embargo, los derrotan con pocas pérdidas, con una ligera ayuda de los arcadios. En el segundo día, Jerjes envía nuevas oleadas de ejércitos de Asia y otros estados sujetos a los persas, incluidos elefantes de guerra, pero todo es en vano. Mientras tanto, el despechado Efiliates se acerca a Jerjes, a quien revela el camino secreto a cambio de riqueza, lujo, mujeres y un uniforme persa. Los arcadios se retiran al enterarse de la traición de Efiliates, pero los espartanos se quedan. Leónidas ordena al espartano Dilios, herido pero reacio, que regrese a Esparta y les cuente lo que sucedió, una historia de victoria. En Esparta, la reina Gorgo intenta persuadir al consejo espartano para que envíe refuerzos para ayudar a los 300. Terón, un político corrupto, afirma que él posee al consejo y chantajea a la reina, que a regañadientes se somete a sus demandas sexuales, a cambio de su ayuda. Cuando Terón la deshonra frente al consejo, Gorgon lo mata de rabia.
revelando dentro de su túnica una bolsa de oro de Jerjes. Al marcar su traición, el consejo acuerda por unanimidad enviar refuerzos. Al tercer día, los persas, liderados por Efialtes, atraviesan el camino secreto y rodean a los espartanos. Un general de Jerjes exige su rendición. Leónidas, aparentemente, se arrodilla en sumisión, permitiendo que Stelios salte sobre él y lo mate. Enfurecido, Jerjes ordena a sus tropas atacar. Leónidas arroja su lanza a Jerjes, que hiere su rostro, lo que demuestra la mortalidad del rey. Leónidas y los espartanos restantes luchan hasta el último hombre, hasta que finalmente sucumben a una oleada de flechas. Inspirados por el sacrificio de Leónidas, los griegos se movilizan. Un año después, los persas se enfrentan a un ejército de 30.000 griegos libres, liderados por una vanguardia de 10.000 espartanos. Dilios, ahora jefe del ejército espartano, los lleva a la guerra contra los persas en los campos de Platea. Y bueno, hasta aquí el resumen. La verdad es que la película comete varias imprecisiones, bordeando en la fantasía, y es que se puede decir que mucho de lo visto es falso, mas no la batalla en sí. Para empezar, tenemos a Leónidas y los espartanos, y es que Leónidas, si bien era un estoico y confiable rey guerrero, no era el único rey de Esparta, pues esta ciudad era una diarquía con un consejo de magistrados llamado los éforos, y siendo su colega al momento de la guerra el rey Leotíquidas II, quien dirigiría a la flota griega a una victoria importante en la batalla de Micala, pero eclipsada por la batalla de las Termópilas. Además de que Leónidas no estaba aislado en su lucha contra los persas, sino que tenía el apoyo unánime de la mayoría de ciudades griegas. Sin embargo, las festividades religiosas de Cárneas impedían acciones militares mientras duraban, y solo los reyes y su guardia personal estaban exentos, no porque políticos corruptos estuviesen secretamente coaligados con los persas. Otro punto es que el traidor Efialtes no era ni espartano ni deforme, sino un griego de Tesalia común y empobrecido, que reveló información a los persas sobre el secreto paso de cabras en las Termópilas, a cambio de riquezas, pero esto llegó a nada, ya que los persas terminarían siendo derrotados en Salamis, por lo que se volvería un fugitivo con un precio sobre su cabeza, y posiblemente asesinado posteriormente. Además, lo más seguro es que Efialtes nunca se encontró con Leónidas, si bien es cierto que la costumbre espartana de infanticidio era real, por el afán de tener ciudadanos fuertes que pudiesen dedicarse a la instrucción militar, ya que mientras el filme deja claro que a diferencia de la sociedad persa esclavista, los espartanos eran hombres libres, lo cierto es que ellos también eran una sociedad esclavista, en este caso de los ilotas, que eran quienes trabajaban la tierra obligatoriamente y eran la clase más numerosa en Esparta, aunque en su caso no podían ser vendidos ni prestar servicio militar. Este solo estaba reservado para los espartanos verdaderos, que hicieran de la guerra su principal ocupación, pues les estaba prohibido trabajar. Se expresaban en pocas palabras y no cultivaban la ciencia ni la filosofía ni la oratoria, lo que los diferenciaba de los otros griegos. En cuanto a su educación, la película acierta en la brutalidad de su disciplina, pues desde que nacía el niño espartano era propiedad del Estado, y si nacía deforme o débil era descartado. A los 7 años se les separaba de sus madres y se les inculcaba el espíritu guerrero y la disciplina mediante ejercicios físicos y viviendo al aire libre con toda clase de privaciones y sufrimientos, pues la ciudad necesitaba guerreros, no sabios. A los 17 entraban al ejército como óplitas y podían contraer matrimonio a los 30, pero su servicio militar continuaba hasta los 60, una vida en el cuartel. Otra curiosidad es que Esparta no tenía muros, pues se decía que las murallas de Esparta eran sus ciudadanos. Pero cabe resaltar que alcanzaron logros en los aspectos de moral, urbanidad, civismo, respeto a los ancianos, la ley y el amor a la patria. No hay que olvidar tampoco el rol de la mujer, y es que las mujeres espartanas mostraban asimismo un sacrificio sin parangón. Cuando éstas despedían a sus hijos para la guerra les decían, volved con él o sobre él, dando a entender que volviera vencedor o muerto en la lucha. Otra anécdota cuenta que al traerle noticias a una madre sobre la muerte de sus 5 hijos, ésta respondió, no pregunté eso, ¿la victoria fue de Esparta? Cuando le respondieron que sí, ella exclamó, corramos entonces a dar gracias a los dioses. Por otro lado, tenemos a Jerjes, que es retratado como un gigante y amanerado megalómano que persigue la ambición de un mundo bajo un soberano. Y es que con este personaje, los persas en general, es donde el filme se aleja más de la realidad, ya que son representados con aspecto monstruoso o deforme, y de carácter decadente y sexualmente degenerados, lo cual acarreó críticas incendiarias de los iraníes que decían que Hollywood le había declarado la guerra a Irán.
En realidad, los persas tenían contingentes griegos entre sus fuerzas como aliados. De hecho, un ex rey espartano y predecesor de Leotíquidas estaba entre los aliados de Jerjes, el espartano de Marato. Y es que además, los persas no eran una sociedad tiránica como muestra el film. De hecho, eran bastante tolerantes con la cultura y religiones de los pueblos conquistados, al estar su imperio compuesto de muchos pueblos de diversa índole. De hecho, fueron ellos quienes terminaron el cautiverio babilónico del pueblo hebreo y les permitió regresar a Judea. Además de exigir el impuesto y las fuerzas pertinentes para su ejército, permitían que mantuvieran sus instituciones y costumbres. Los persas, pues, practicaban la moral de la religión zoroastra, de elevadas enseñanzas espirituales, que seguía el mismo Jerjes, y eran comparables al judaísmo. Otro punto es que Jerjes no era un voluble e irascible egomaníaco, como se muestra, sino que era un eficiente administrador. La razón por la que inicia la invasión de Grecia fue para vengar la derrota que sufrió su padre Darío en la batalla de Maratón, durante la Primera Guerra Médica. Y es que esta era la segunda vez que los persas iban a la guerra contra los griegos, en la llamada Segunda Guerra Médica. Jerjes y sus fuerzas temporalmente barrerían la Grecia continental, hasta el norte de Corinto, llegando a incendiar la misma Atenas, hasta que las derrotas en Salamis y Platea, un año después, lo forzarían a retirarse, terminando la segunda invasión decisivamente. Sin embargo, Jerjes aplastó con éxito las revueltas posteriores en Egipto y Babilonia. Se dice que después de esto dejó de usar el título de rey de Babilonia, llamándose simplemente rey de los medos y persas. También en el Antiguo Testamento se le identifica con el rey Asuero en el libro de Esther. Por último, tenemos la batalla en sí, y es que además de que resulta obvio que los persas no disponían ni de elefantes o rinocerontes para la batalla, las cifras alcistas de Heródoto, que dicen que solo 300 espartanos más algunos aliados se enfrentaron a 2 millones de persas, son exageradas. Si bien Leónidas y su guardia personal eran 300, contingentes de arcadios, locrios, tebanos, tespios y otros griegos sumaban unos 6.000 hombres, mientras que los persas, según estimaciones modernas, eran alrededor de 200.000. De cualquier forma, una contienda desigual. Otra cosa son el equipamiento mostrado, y es que los espartanos no peleaban a pecho descubierto, sino que usaban coraza de metal, tal vez de bronce, además del casco y lanzas que llevaban en la película, pero sin capa. Mientras que los persas llevaban equipo diverso dependiendo del lugar donde se reclutaban las levas y milicias, mientras que los inmortales, la guardia de élite, llevaban el equipo más completo, usualmente una armadura de escamas, con escudo mediano y arco. No lucían como ninjas ni eran deformes como muestra el film. Por lo demás, la batalla ocurre como muestra el film con los espartanos bloqueando el angosto paso de las Termópilas, de solo 15 metros de ancho, contra los incontables persas. Oleada tras oleada durante casi una semana, pues, al sexto día, los persas informados por Efialtes logran flanquear el desfiladero. Leónidas, consciente de esto, despide a la mayor parte del ejército aliado y se queda con sus 300 y algunos cientos de griegos más para cubrir la retirada, ante los que pronuncia las palabras: «Los invito a cenar a la tienda de Jerjes», tras lo cual los espartanos se abalanzaron de noche sobre el campamento persa y casi llegan a la tienda de Jerjes, quien logra escapar aturdido, pero cayendo muchos nobles persas y generales en esta temeraria acción. Finalmente, el cerco estaría completo y los espartanos serían aniquilados hasta el último hombre, entre ellos Leónidas, a quien un furioso Jerjes ordenó se le cortase la cabeza y su cuerpo crucificado. Tras la batalla, se estima que los griegos sufrieron unas 2.000 bajas, mientras que los persas más de 20.000, quedando para la posteridad un testimonio de que un puñado de hombres libres y patriotas se basta contra una nube de esclavos asalariados. Y bueno, hasta aquí el video. Si sabes algún dato sobre la película o la batalla de las Termópilas, házmelo saber en los comentarios y dale like si te ha gustado. Esto es Historia en Celuloide y hasta el próximo video.